Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este quinto y último día del Human Digital Week. Y hoy tenemos un día muy especial, es el Recruiting Day, el día donde vamos a buscar talentos en las empresas, van a buscar talentos digitales en las aspiraciones que estamos. Hoy tenemos invitados especiales, tanto de manera virtual como presencial, acá en nuestras oficinas en Puerto Madero. Está la gente de SG Consultora que ya estuvieron en el Human Digital Day en diciembre y que también hacen parte y nos han ayudado mucho con la bolsa de trabajo interna de lo que es Academia Human. Así que, bienvenida Eli, y bueno, tenemos a Eli y a Jessy. Y Eli y a Jessy, perdón, Eli está en línea. Está en línea. Estoy online. ¿Qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, esta vez te tocó quedarte virtual. Esta vez me quedé virtual. Bueno, está bueno porque con la pandemia tiene que ver con un poco de cambio de aire, ¿no? De salir un poco. Me dice Jessy que la tuviste un año encerrada y que no la dejaba salir. Así que está por acá con nosotros. Bueno, bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con alguna serie de preguntas para que se tengan un poco qué es FG y fundamentalmente, bueno, cómo es la búsqueda de talento. ¿Cómo está esto? Porque sí hablamos un poco de que está muy activo. ¿Qué hacen en FG Consultoría? Bueno, nosotros ya hace 7 años trabajamos a nivel país, tiene que ver principalmente con lo que es selección y reclutamiento. Empezamos abarcando perfiles en lo que es la industria, ¿no? En manufacturera o automotriz y en algunas otras industrias, y después a lo largo de los 5 últimos años empezamos a hacer lo que es reclutamiento para bancos y fintech, principalmente de talento digital. ¿Cómo fue ese cambio de la industria de la manufactura? Prácticamente fue como que se digitalizaron. Sí, acomodar principalmente un poco lo que venía influyéndose en las empresas, tiene que ver también con un contexto económico, más allá de cambios de gobierno y toda la cuestión, obviamente tiene que ver con una estrategia que muchas de las empresas empezaron a adoptar, y también obviamente muy fuertemente la competencia extranjera que vino también al país a instalarse, ¿no? Claro. Entonces, desde ese plano nosotros empezamos a acompañar mucho a las empresas, sobre todo bancos, fintech y empresas de e-commerce. Claro. Y te consulto, Eli, que estás del otro lado, ¿cuál es el valor agregado de IFG hacia las empresas para las que trabajan, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos de este cambio, de esta transformación que sí. fue casi obligada, ¿no? Y lo pudieron hacer a tiempo, pero ¿cuál es ese valor agregado? Bueno, nosotros, al ser una consultora boutique, que igual tenemos presencia en todo el país, lo que tratamos de hacer siempre es trabajar cerca de los clientes. Entonces, no nos gusta ser un proveedor, o sea, buscamos ser un partner y co-crear oportunidades de mutua elección. O sea, es nuestro lema, suena como muy armado, pero realmente lo vivenciamos así. Lo vivenciamos con los candidatos, lo vivimos y lo transitamos con los clientes, entonces siempre tratamos de tener mucha comunicación con el cliente, entender qué es lo que quieren, entender qué es lo que buscan, también contarles qué pasa en el mercado, porque muchas veces, nada, las empresas salen por ahí a buscar algo y están desde su lugar en las oficinas y por ahí no llegan a ver el afuera, y nosotros al tener ese panorama más amplio de consultora, tratamos de co-crear con ellos. Y ahí está el valor y la diferencia y el hecho de que nos sigan eligiendo empresas realmente grandes y empresas muy importantes en el país. Lo disfrutamos mucho y también hacemos ese trabajo con los candidatos. Y ellos también nos dan esa devolución y es súper interesante ver que lograr hacer ese match, ¿no? Entre lo que busca la empresa, lo que busca el candidato y que se encuentren esas oportunidades. Entonces ahí está nuestra diferencia. Pocas consultoras han podido adaptar, ¿no? Porque incluso las más grandes extranjeras, como dices, que vinieron, como que no se han adaptado tan rápido a este cambio y a esta búsqueda de perfiles más digitales. Sí, no, bueno, viene acompañado también con otro cambio que tiene que ver desde la óptica, ¿no? Claro. Personal de selección, que hay que empezar obviamente a transformar todo lo que tiene que ver con el modo en cómo reclutamos, en cómo obviamente trabajamos el día a día y que fueron adaptándose a eso, pero bueno, es complejo. ¿Y cuáles son las industrias que son más llamativas para los candidatos que tienen? Y hoy en día las industrias que más le llaman la atención a los candidatos están orientadas hoy muy fuertemente a lo que es la fintech, allá desde hace un par de años, empresas de biotecnología también, que están asociadas mucho hoy en día con lo que es la salud, el tema obviamente, de lo que nos amerita del COVID, y también están haciendo no están haciendo una nueva industria, porque la industria agro obviamente es parte del nacimiento de nuestro país, pero justamente se están empezando a adoptar lo que se llaman AgTech,
que tiene que ver con el agrotech, Agrotech. con varios proyectos en donde muchos inversores están justamente poniendo en esos proyectos, con lo cual eso conlleva a tener más cantidad de vacantes. Muchas startups en Agrotech. Exactamente, muchas startups a full, Y totalmente. eso requiere talento también joven. Fresco, Fresco, desde el lado, obviamente, con una visión futurista, obviamente adaptable a los cambios, así que está orientado a eso. Orientado a eso. Y Eli, te pregunto, ¿qué beneficios son los que valoran más hoy los candidatos, las personas que van a un movimiento de trabajo, al momento de poder evaluar una propuesta laboral? Y bueno, los perfiles, más que nada los digitales y los perfiles IT, los perfiles de sistemas, la realidad es que valoran mucho el home office. O sea, no quieren volver la gran mayoría, es lo primero que te preguntan. Igual también hay algo que es muy importante que tiene que ver con la marca de la empresa, ¿no? De que qué hace la empresa, de a qué se dedica, qué presencia tiene, qué proyectos, con quiénes van a trabajar. Siempre los beneficios en cuanto a, por ejemplo, vacaciones, las 3 semanas de vacaciones ya es algo como que se instaló hace bastante tiempo y las empresas están acostumbradas y algunas ya las dan de por sí, pero eligen mucho y eso es interesante porque lo llevó a las empresas a darse cuenta que el candidato elige, entonces ellas tienen que ser atractivas. Claro. Incluso también hay candidatos que dicen, no, en esta empresa la verdad que nunca trabajaría por cuestiones de ética. Hay tanta demanda de estos perfiles que es variado, pero los beneficios en sí puros hablando de beneficios puros, básicamente tiene que ver con quizás home office, con horarios flexibles, con imagen y qué le aporta también al candidato futuro, de qué va a aprender, cómo va a crecer, ¿sí? Y después, bueno, descuentos, todo lo que sume a la compensación total es importante. Obvio que desde ya una remuneración acorde, ¿no? Sí. Sí, y una cosa que quiero agregar también de lo que decía Eli, más allá de las vacaciones y estos beneficios, hoy en día la exigencia es 100% remoto. Claro. En muchas de las empresas aún todavía están un poco resistentes a ese cambio. Bueno, obviamente había una estructura anterior a la pandemia, oficinas, obviamente que eso conlleva a también un costo fijo, pero la cantidad de personas hoy en día que a lo largo del año pasado han experimentado y que nunca habían experimentado trabajar el trabajo remoto, sacando obviamente tecnología, realmente hoy parte de los requisitos sería como trabajo 100% remoto y no volver a la oficina, con lo cual es complejo desde ese aspecto para poder empezar a negociar, ¿no? El hecho de decir un esquema mixto o no. Pero ese sería también otro de los beneficios, además de lo que es las vacaciones y obviamente de comodidades, o balancear la vida, ¿no? Entre el trabajo y la vida personal, que es lo que más todos queremos. Nosotros en Lumen, desde hace ya unos 4 años, incorporamos la tercera semana de vacaciones, digamos, son 2 semanas más una semana adicional, y venimos trabajando remoto ya hace 4 años. También eventualmente, por supuesto, tenemos nuestras oficinas. Nuestra oficina el año pasado era mucho más chica, también éramos mucho menos, pero también siguen viendo. Y es verdad que por supuesto que me parece que el desafío de las empresas para poder decidir dar trabajo remoto tiene que ver con la productividad, ¿no? Totalmente. Cómo poder gestionarlo, y obviamente no es lo mismo, pero se debe gestionar de esa manera. Totalmente, sí, en ese aspecto es interesante verlo desde ese punto de vista, en el hecho de poder romper esos paradigmas, ¿no? En el hecho de que ser productivo no quiere decir que tengas que estar en la oficina toda la jornada del día, se están mostrando los resultados, de hecho, pero hay ciertas áreas en ciertas compañías que están todavía resistentes al cambio y se ven al momento de las entrevistas. Pasa mucho con la supervisión. Sí, cuesta la supervisión, los sistemas supervisionales se cuestan. En eso sí, me parece que esa es una de las claves que hoy de los desafíos que tienen varios de los líderes, es el poder aprender, desaprender y aprender nuevas habilidades para poder acompañar, facilitar al equipo. Sí, también algo que también es importante al respecto, que parece menor, pero no lo es el tema de la logística al momento de brindar las herramientas de trabajo. Hay muchas empresas que quizás no tienen la estructura necesaria o por ahí acercarles una notebook o tener notebooks para todos, a veces que eso por ahí puede ser un freno, pero sí hay empresas que todavía están reticentes. Y la realidad es que en los perfiles por lo menos digitales o IT sistemas y muchos también de otras áreas no quieren volver a las oficinas. Sí, igual
parecería que no, pero la inversión de comprar una netbook, una laptop a la persona que va a trabajar, termina siendo más eficiente que una oficina. Primero porque nosotros cuando incorporamos, yo trabajé en Estados Unidos, ya en Estados Unidos en el 2010, después terminé de trabajar en Casa Blanca, ocurría esto de que ibas 3 días, 2 días. Claro. Y uno nota mucho que, más allá de la comodidad de tu casa, es el tiempo que se pierde. Hablo de Capital Federal o de las grandes ciudades, el tiempo que perdés. El traslado. En trasladarte, ni hablar, en esta zona estamos nosotros, que es una zona que queda después del centro, que acá hay un corte donde sea y acá se siente. O sea, hay un corte en Núñez y acá la gente llega tarde. Totalmente. Y estamos en Puerto Madryn, en otra punta de la capital, pero la valoración principal también tiene que ver con el tiempo de la persona. O sea, Sí, claro. Yo creo que la productividad pasa por que te levantes a las 9 menos 5 de la mañana. Igual también tenemos un horario flexible, por eso mismo, pero es por el requerimiento que nosotros tenemos en la empresa, ¿no? Yo creo que hay empresas que deben requerir un horario determinado por una cuestión de atención al cliente o algo, pero el valor que le da a la gente a poder no viajar, no trasladarse, Total. y eso mejora la productividad, tal vez no la compensás con la poca supervisión. Totalmente. Pero bueno, ahí cuesta mucho, yo hablo con colegas o con clientes, y cuesta. Cuesta mucho porque es desaprender, ¿no? Es Es romper desaprender. estructuras Claro. propias, personales, que bueno, fueron arrastrándose durante sí. muchos años. No es fácil para todos, no es fácil. Obviamente que ciertas generaciones lo tienen mucho más plástico, ¿no? Claro. Que es mucho más fácil, pero se puede. Y lo que sí es peligroso es que alguien que trabaja de manera flexible, de manera remota, después cambiar de trabajo y tener que cambiar las reglas. No, bueno, esa es otra de las cuestiones. Eso Claro, por también eso es por eso muchos de los candidatos, además de los beneficios, es saber un poco hacia dónde apunta la compañía, cuáles son sus proyectos, Claro, que eso claro. hace obviamente un entendimiento mejor. Antes los candidatos, las personas que buscaban trabajo, no se inquietaban mucho acerca del negocio de la compañía. Hoy en día están todos preguntando qué tipo de proyectos, cuáles son los plazos. Sí. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuánta Yo gente hay en el equipo? En que es una exigencia muy importante porque realmente, como decías recién, el costo y el esfuerzo de cambiar de trabajo haciéndolo de manera virtual desde tu casa, realmente, y trabajar por ahí con gente que no conoces, y conozco gente que cambió de trabajo y está trabajando hace 1 año y medio con personas que nunca las vio. Claro. Entonces es aprender, desaprender, volver a reaprender, es un desafío enorme para todos y de ambos lados. Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte así hacemos la segunda parte de la entrevista con las chicas de IPG. Súper importante que se logre entender también el rol de las consultoras en las posiciones de tecnología. Totalmente. Porque la realidad es que las empresas muchas veces carecen de los recursos internos para poder evaluar candidatos con características particulares. Total. Y es importante que los candidatos sepan cómo van a interactuar con las consultoras. Así que vamos a un breve corte comercial y continuemos en la segunda parte de la entrevista con Jessy y Eli de FIG Consultoría. Y seguimos hoy, en este momento, con la entrevista a las chicas de FIG Consultoría, Jessica y Eliana. Un gusto. Bien, acá, algo importante. ¿Qué aspectos claves debe tener la empresa al momento de contratar un talento digital? Bueno, principalmente consideramos que tiene que ver con el nivel de madurez de la compañía, en este caso en el transcurso de lo que es la transformación digital. Está muy de moda decir, ¿no? Estamos en un proceso de transformación digital, pero ¿qué verdaderamente hay en eso, no? Si tiene que ver un poco con el hecho de acompañar, porque la competencia está muy fuertemente, que eso es uno de los factores principales, pero también tiene que ver mucho con el mindset, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que internamente cada persona considera lo que es transformación. Va más allá de lo digital, tiene que ver con una transformación cultural, con lo cual las empresas hoy en día tienen que estar más enfocadas en función de qué madurez tienen las empresas hoy para encarar nuevos proyectos. Y eso para la gente en el momento que está buscando trabajo o que está abierto a escuchar propuestas, es muy importante. La mayoría de las posiciones, por lo menos que manejamos hoy en día, en tecnología, preguntan mucho acerca de cuál es la madurez de transformación digital. ¿Qué pueden aportar ellos a la compañía en ese proceso? Y eso tiene mucho que ver también que las áreas de recursos humanos tienen que estar muy alineadas al negocio y acompañar obviamente a esa transformación cultural que existe, ¿no? Totalmente. ¿Y cuáles son en este momento, digamos, los perfiles que tienen más demandados en esta área digital? Bueno, hay una diversidad
muy focalizado en lo que es marketing. Igualmente acá mi coequiper puede ampliarlo, pero tiene que ver mucho con lo que es en la parte obviamente de tecnología, desarrolladores, los full stack, arquitectos, ingenieros, los especialistas en data, todo lo que tenga que ver con justamente posiciones puntualmente en lo que es en tecnología. Nosotros hoy en día estamos manejando aproximadamente 200 búsquedas, todos de perfiles de tecnología y digitales, y también, bueno, obviamente dentro de ellas está también, además del marketing, el diseño de UX y UI, diseño web, desarrolladores. Excelente, excelente. Todos perfiles bien específicos, ¿no? Específicos de ahora, del futuro, cuando me dicen, no, esos son perfiles del futuro, el futuro ya llegó. El futuro ya llegó totalmente. El futuro llegó hace rato. Perfectamente, es así, es así. Sí, la pandemia un poco lo aceleró a esta transformación digital, como decía Jessy, y la realidad es que esta transformación digital y la pandemia también, que la aceleró, lo que hizo es que cambie el cliente y que cambie la experiencia que vive el cliente al momento de compra o de cualquier acción que genere con esa empresa. Entonces, eso lo que genera es información valiosa para esa empresa. Entonces, todos los perfiles que estén alrededor de esa información, que implique contener esa información, que son datos, ¿sí? En realidad son datos. Contener esos datos, analizar esos datos, explotar esos datos, crear modelos de predictivos de comportamiento de los clientes, y a partir de ahí poder tomar decisiones. Ahí tenemos todo el mundo de lo que es data scientist, data engineer, esos son como fundamentales. Hoy la gente todo lo compra online, entonces todo funciona online, hasta sacás un turno online, tenés todo online. Y como decía Jessy, a ver, todo lo que es también con UX, UI, toda la experiencia del que vive el cliente en ese proceso es fundamental. Claro. El marketing para tomar decisiones y armar todo lo que tiene que ver con campañas. Claro, ¿Cómo? claro. Algo tan importante que siempre decimos en marketing digital, ¿no? Que lo bueno y lo único, diría, imprescindible, es que todo es medible, con lo cual poder encontrar gente que pueda utilizar esos datos y tome decisiones estratégicas en base a eso, realmente es muy, muy valioso para las empresas, sin duda. Totalmente, y también tienen en ese caso, bueno, hoy en día en Argentina hay varias escuelas digitales, obviamente incluyendo a Numen, que está fuertemente también capacitando en ciertos cursos para lo que es en posiciones digitales. Lo que justamente falta, por lo menos en nuestro país, es todavía fomentar aún más la educación digital, la cuestión de los nuevos productos, porque si bien no van a dejar obviamente las posiciones de oficio, en las cuales hacemos en varios aspectos, es importante el hecho de poder incluir dentro de la inteligencia digital de lo que se habla como competencia, el hecho de poder seguir formándose en lo digital, en marketing, en programación, en experiencia de usuarios, todo lo que tenga que conlleve, obviamente, a eso. Totalmente, totalmente. Hablando un poco de las competencias, ¿no? Hoy en día, digamos, más allá del curso, las diplomaturas o la carrera digital que uno pueda elegir y hacer, ¿cuál creen que son las competencias que más se necesitan para los puestos digitales? Yo por lo menos tengo ahí un par que son como para mí son las más fundamentales. Primero, la capacidad de aprendizaje o el aprendizaje rápido, ¿no? Lo que hablan de la agilidad del learning, ¿no? Me parece que es sumamente importante que las personas tengamos la capacidad de poder aprender rápido, porque justamente el dinamismo del mercado y lo que obviamente se impone y parte del sistema en sí es poder tener las habilidades para poder aprender rápido. Adaptarnos, tantos cambios que estamos viviendo. Tal cual. La segunda, para mí, desde ese punto, tiene que ver también con el pensamiento crítico. Las personas, de alguna manera, podemos promover desde el pensamiento crítico, también romper un poco el status quo de lo que se impone. Entonces, desde ese aspecto, con la habilidad, obviamente, del aprendizaje, va de la mano, y una tercera que tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional claramente conlleva a que nosotros podamos adaptar dentro de estas adaptabilidades, tener la facilidad obviamente de acompañar, ¿no? los cambios, buenos, malos, y obviamente generar empatía, que es una de las cuestiones más
más necesarias que se necesitan en este mundo. Empatía. La Que empatía. parece tan de moda también, ¿no? Y sí, bueno, Sí, son palabras hoy en día muy usadas, pero bueno, tal vez nos olvidamos de la esencia y hacia dónde van aplicadas esas palabras, sobre Total. todo en el mundo profesional. Total. Me parece que es sumamente importante también en esto de que las personas de alguna manera vayamos descubriendo a lo largo de la vida un propósito y que hace que de alguna manera nuestro valor agregado de lo que hagamos, de la disciplina que hagamos, podamos poner un grano de arena. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en estos casos donde encontramos un perfil que es súper adecuado desde el currículum, pero ese candidato no puede transmitir la esencia o lo que realmente ustedes detectan que es para la empresa? ¿Qué hacen en esos casos? A ver, nosotros particularmente le quiero dejar también el micrófono a Eli, pero nosotros acompañamos muchísimo a los candidatos en las entrevistas. No es solamente preguntar si saben, no saben, qué aspectos, tiene que ver un poco con el acompañamiento del candidato, ¿no es cierto, Eli? Bien, Eli. Sí, total. Justamente hay, a ver, siempre que, como decías vos, Barbie, cuando vemos que el candidato tiene el conocimiento, tiene la experiencia y tiene la apertura para, para escuchar y para adaptarse, ¿sí? Y vemos que cuando en su relato hay potencial, lo que tratamos de hacer es plantearle por ahí quizás sugerencias a nivel de pensar qué es lo que buscas realmente, darle tips, ¿sí? de que investigue sobre la empresa, de que pueda entender si realmente él puede hacer un match con esa empresa o no, si esa empresa tiene lo que él busca. Hacemos un poco un coacheo a nivel de como si fuéramos un entrenador, ¿no? De coaching, pero de hacerle preguntas del estilo, ¿por qué te tendrían que elegir a vos? Y la persona Vayan se tomando queda... nota, a todos los que nos están escuchando, vayan tomando nota y dejen sus preguntas en el chat para Eliana y Jessica, porque esta información que nos están enviando es clave para nuestra futura búsqueda laboral. Tal cual, hay gente que le hacemos preguntas a algunos candidatos que se quedan sorprendidos, y por ejemplo, con esta es muy común que se sorprendan en ¿por qué te tendrían que elegir a vos? Y se quedan como, wow, nunca lo pensé, nunca me preguntaron esto. Sí. Entonces les proponemos un ejercicio como de autoconocimiento. A ver, bueno, ¿cómo te definís? ¿Qué competencias tenés? Pensá las preguntas, escribílas, léelas. ¿Te identificás con eso? ¿No? Y la realidad es que después vemos que hay como absorben eso y después pueden tener un mejor comportamiento. Y aparte, no solo les sirve para una entrevista, les sirve para una reunión de trabajo, les sirve para cualquier situación de la vida, y se muestran muy agradecidos y la verdad que notamos ese cambio, porque aparte luego de por ahí el candidato quizás no quedan por el motivo que sea, y nos escriben y agradecidos y nos referencian con gente. Entonces, la verdad que ese acompañamiento lo hacemos muy, muy fuerte con los candidatos que muestran esa apertura. Bien, bien. Y hoy en día, digamos, con este contexto tan digitalizado y virtual en el que vivimos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para reclutar que tienen en estos tiempos? Bueno, nosotros desde FG Consultoría tenemos un mix, diríamos, ¿no? Cuando decimos un mix, hoy en día está puesto en lo que es el reclutamiento desde lo digital, ¿no? Con inteligencia artificial, y paralelamente con el trabajo artesanal que conlleva el reclutamiento, ¿no? El contacto humano por medio de teléfono, ya sea Zoom, WhatsApp, lo que sea, de parte de los electores, de las electoras que están trabajando hoy en día en nuestro equipo, y además, obviamente, con todo lo que lleva en las redes sociales. Nosotros, de alguna manera, no solamente se cantea o se ubica gente desde la red de LinkedIn, que es una de las más importantes dentro de lo que es lo profesional, sino también desde Facebook, desde Instagram. Hay algunas que otras anécdotas también de captar candidatos desde Tinder, y no exactamente por el match de la pareja, sino porque, bueno, obviamente son perfiles muy difíciles, algunos, pero bueno, más allá del chiste, de la humorada, en realidad nosotros lo que hacemos es adaptar a todo este modelo nuevo de digitalización, acompañarlo obviamente con el ritmo que las empresas también lo están requiriendo. Hoy en día trabajamos con un equipo de 20 personas, en las cuales, si bien nosotros armamos parte de todo lo que tiene que ver con los procesos del primer contacto, si bien no tenemos diseñado un chatbot, obviamente los chicos de Blue conocen acerca de,
nosotros de alguna forma, hoy paralelamente estamos acompañando con ciertas disciplinas, como en el reclutamiento para lo que es en posiciones masivas, el gaming o la gamificación. Este es uno de los factores o una de las cuestiones que hoy están muy en boga. De hecho, después más adelante van a estar las chicas del cuadrado. Efectivamente. Pero nosotros principalmente hacemos un mix entre lo que es el trabajo artesanal, el contacto directo con los candidatos, poder hacer el screening y luego profundizar en algunos aspectos de las competencias. Bien, bien. ¿Y cuáles serían, digamos, los puntos críticos que ustedes detectan en este momento, al momento de reclutar? Bueno, justamente como nosotros nos especializamos en perfiles digitales, puntualmente con lo que tiene que ver con tecnología, uno de los mayores por ahí obstáculos tiene que ver con la comunicación. Muchos de estos candidatos reciben más de 10 propuestas por día de todas las compañías, ya sea en el país como de manera internacional, con lo cual en algún punto la comunicación no es fluida, y es lógico, es tanta la cantidad, la demanda, una demanda enorme, por eso es importante las escuelas digitales que sigan enfocando, o por lo menos parte de lo que se entiende todo de poder invertir en el conocimiento digital, sí, que es lo que nos benefician en muchos aspectos. Con lo cual, eso es uno de los factores más importantes. Claro. Bien, bien. Invertir en educación y sobre todo en los que trabajamos en el mundo digital, mantenernos actualizados permanentemente. Totalmente. Con lo cual el punto más crítico tiene que ver con eso y después tiene que ver obviamente con las cuestiones y compensaciones salariales. Que eso es ahí en donde también tenemos un gran gap. El mercado hoy en día, si bien hay ciertas industrias que siguen obviamente pagando muy buenos sueldos o por lo menos dentro de la media de mercado, aún así existen otras empresas que por una cuestión presupuestaria llegan a un límite, pero para requerir este tipo de perfiles, sobre todo de tecnología, hoy en día muchas de estas posiciones están trabajando en el exterior en dólares. Entonces eso conlleva obviamente a una gran diferencia para poder ubicar el mejor talento, pero que a la vez también ese candidato o esa persona esté bien pagada, ¿no? Claro, claro, sin duda. Es un gran desafío para el mercado laboral local también, ¿no? Competir en ese sentido con la parte económica, habiendo sueldos tan tentadores trabajando afuera. Hoy con el trabajo remoto podemos estar en cualquier parte del planeta trabajando y eso, bueno, hace que todo sea más competitivo. Total, absolutamente. ¿No? Bien, por último, perdón, Eli. No, nada, estaba de acuerdo, sí, así totalmente. Yo lo único que aportaría a lo que venía diciendo Jessy es un poco de la creatividad, ¿no? Al momento de reclutar. La creatividad y el buscar alternativas y el también el llevar tus métricas, porque también es información y son datos lo que nosotros generamos, y trabajar en conjunto con el cliente en esta madurez de su transformación digital y brindarles la información que nos dan los candidatos, y la creatividad y el de encontrar y el de buscar, así como Jessy recién comentó, Tinder, Twitter, se busca por todos lados, se jantea, se trabaja también en equipo con los selectores y con los reclutadores, y realmente hay que llegar a la gente y hablar con la gente. Ese es el desafío muy grande, más grande hoy, porque justamente la demanda es bastante alta. Claro, claro, sin duda. Bien, para ir cerrando un poco esta entrevista súper interesante con tanta información valiosa para todos aquellos que están en búsqueda activa laboral, ¿cuál es la experiencia del candidato? ¿Cómo ustedes podrían contarnos la experiencia de sus candidatos en este mundo digital donde todo está a través de una computadora, a través de un Zoom? ¿Cómo nos contarían ese momento para ir pensando en eso? Por lo menos desde FG Consultoría, la experiencia que nosotros brindamos a los candidatos que contactamos nace ya desde el primer momento del primer contacto, ¿no? Ya el hecho de poder mandarles un mensaje por medio de las redes o un correo, desde lo más básico. Principalmente con toda la información que necesitan, y después sí pasa obviamente a la situación en donde nos ponemos en contacto con el candidato. El candidato de alguna forma no solamente tiene la información de la empresa, sino también nosotros aunamos a los valores culturales, ¿sí? A la cultura, al fit cultural de la compañía. Con lo cual, en ese aspecto nosotros al momento de poder conversar con los candidatos, con las personas, tiene que ver de qué manera podemos matchear tus valores culturales con lo que nosotros estamos en búsqueda de la empresa o de la oferta que estamos haciendo. El acompañamiento al candidato es muy importante, con lo cual una vez que después pasa
lo derivamos o lo presentamos a la empresa. Nosotros, como decía ahí Eli, acompañamos a los candidatos decimos coachearlos, los entrenamos de alguna manera para que puedan resaltar, después de la conversación que tuvieron con nosotros, puedan resaltar sus competencias, sus fortalezas y algunas áreas de mejora que tranquilamente puedan ser tomadas para poner en práctica en lo próximo, ¿no? De poder identificar. Y sobre todo después tiene que ver con el feedback, ¿no? El feedback en cómo fue esa entrevista con esa empresa, de qué manera la vivió, porque nosotros no solamente es en el caso de presentar una oferta al candidato, que si esa persona no decide no ingresar o la compañía decide no avanzar, sabemos que tenemos a una persona que está abierta a escuchar propuestas, pero también conocemos mucho más aspectos de ese candidato para poder ofrecerlo al fit cultural asociado a otras compañías, con lo cual es importante el hecho del acompañamiento de los candidatos, y la experiencia por lo menos también es válida por lo menos de lo que nos cuentan también los candidatos, ¿no? En el hecho de la atención, el agradecimiento, el hecho de haber hecho algunas preguntas para pensar, como, ¿no? Por el hecho de ponerlos a trabajar también, claro. ¿no? Recuerdo cuando Eli estuvo acá en nuestras oficinas grabando para nuestro equipo de bolsa de trabajo y ayudando a los alumnos de Academia Nuben con eso, ella decía que buscar un trabajo es un trabajo en sí mismo. Totalmente. Y esa frase me quedó grabada. Totalmente, de la misma manera que es un trabajo para las empresas buscar a los candidatos. Totalmente. Con lo cual es un recíproco, así que bueno, un poco ir alineando eso, pero la experiencia en sí del candidato no solamente la fomentamos desde la consultora, sino la acompañamos con la marca empleadora de todas las empresas con las que trabajamos, y acompañamos muy a la par, porque es importante que las personas se sientan cómodas al momento de que los vamos a buscar a presentar una propuesta. Sin duda, es un momento tenso, es un momento donde uno tiene que lucirse realmente y eso genera a veces mucho nerviosismo, así que total, está buenísimo que puedan hacer todo ese seguimiento y acompañamiento a las personas de persona a persona. Claro, es mixearlo, ¿no? Más allá de la inteligencia artificial para reclutar, imagen y digital, de alguna manera desde lo humano, ¿qué valor agregado, ¿no? podemos hacer o podemos dar a todas las personas? La persona que recibió obviamente ese feedback, o porque los que fuimos acompañando en el proceso de selección, claramente lo va a transmitir a sus conocidos, allegados, compañeros, y eso es parte de una rueda, o sea, es parte obviamente del conocimiento propio, y que ayuda muchísimo, ¿no? A fomentar y a poner en excelencia la experiencia de las personas en lo que hacen. En lo que hacen. Sí, también quería acotar algo que si bien la experiencia del candidato es súper importante, como explicaba Jessy, la realidad es que los contactos son permanentes, es distinta la forma de reclutar y seleccionar a que unos años atrás es un contacto y un seguimiento. También hacemos, por ejemplo, nosotros de nuestro lado también hacemos evaluaciones de calidad y hablamos con los candidatos luego de los procesos para que nos den feedback de nuestro proceso, que nos den feedback de las entrevistas, cómo fueron con los clientes. Y también hablamos con los clientes sobre esto cuando surgen algunas situaciones, porque también somos personas y estamos todos creciendo y también seguimos transformándose, porque la transformación digital sigue, esto ya está funcionando y está rodando. Y la realidad es que tratamos de cuidar mucho eso, y si bien a veces pueden surgir errores o alguna falta de contacto, porque somos también personas, pero tratamos también de ajustar desde el lado del cliente, ¿no? De quién lo entrevistó, de si realmente fue buena la entrevista, si se ahondó, si hay situaciones en donde algún líder lo vemos que quizás no tiene por ahí gran experiencia seleccionando o haciendo entrevistas, tratamos también de acompañarlo y sugerir o decir, guarda, este candidato por ahí cuesta un poco que ingrese y tome confianza, entonces trata de cortar romper el hielo un poquito, acá o allá, y eso está bueno, y el cliente lo valora mucho, y después la situación es mucho más amena, y de buscar trabajo es un trabajo de esta situación que por ahí es tensa, en donde aparecen muchas ansiedades, porque necesitamos el trabajo para vivir, básicamente, se convierte en una situación amena, y es una experiencia agradable, y para nosotros es muy importante. Qué importante realmente todo este acompañamiento, la verdad, un placer escucharlas, tomar nota de todos estos tips que nos han traído hoy al Numen Recruiting Week, al Numen Recruiting Day. Dentro de un rato van a estar las chicas de FIG también, eso es importante
hacérselo saber a todos los que nos están mirando. En paralelo a esta charla que estamos teniendo en este momento, tenemos salas en vivo con un montón de empresas que están ofreciendo y buscando perfiles digitales. Así que también pueden sumarse durante toda la jornada al Numlan Recruiting Day. Chicas, tengo una pregunta del público que me dice Valeria, ¿dónde puedo encontrar opciones de rangos salariales? Bueno, en realidad, dentro de lo que tiene que ver con los bonos en la página del Foro Mundial Económico, hay parte de lo que es los salarios en general, ¿no? A nivel mundial. Después, obviamente, dentro de lo que es Argentina, hay varios mercados que hacen estudios salariales en función de lo que tiene que ver con las industrias o las áreas de más foco, principalmente. Bien, bien. Buscando, por ejemplo, digamos, o sea, lo ideal sería buscar por carrera, por especialidad, ¿cómo recomiendas? Las industrias generalmente, es más industria. En las industrias, principalmente industrias, cuando decimos industrias hablamos también de los rubros, ¿no? Del tipo de empresas. Obviamente que eso después se abre otro panorama que tiene que ver con las posiciones, ¿no? No es lo mismo las posiciones de IT o tecnología digital que alguna otra, ¿no? Operativa. Pero sí. Bien. ¿Eli? No, justamente que también esto, ¿no? Que se divide mucho por rubro y cada rubro tiene sus rangos específicos. Si, por ejemplo, si quieren averiguar por lo que es IT, creo que 2 veces por año sale el informe de CISARMI, que lo pueden encontrar y ahí te da todos los detalles de los rangos por posiciones y según rubro y mucha información y que se basa en encuestas que completan las personas que trabajan en posiciones de IT y sistemas. Excelente, excelente. Bueno, chicas, por nuestra parte, realmente ha sido un placer. No tenemos más preguntas por ahora, así que vamos a liberarlas. Como les decía, van a estar a las 5 de la tarde en la sala del Zoom del Recruiting Day con un montón de búsquedas activas y pueden encontrarlas en sus redes, FIG Consultoría. @FIG Consultoría, tanto en LinkedIn como en Instagram. Exactamente, así que chicas, nuevamente, gracias. Un placer. Gracias, Bárbara, gracias a Fernando, por supuesto, por la invitación. Estamos realmente muy contentos y, bueno, obviamente por más desafíos